del mes de septiembre, siendo hoy 30 de septiembre y son las 11, 3 minutos, una cosa así. Lleva por título el debate y aprobación si procede, de acuerdo sobre la situación de la edad municipal. La edad es la depuradora municipal. En este punto, en vez de tener una reunión, porque se pidió, concejales que pidieron pues tener una reunión para abarcar o para tratar sobre un asunto que es especialmente sensible, sobre todo últimamente, en las redes sociales están con bastante frecuencia muy calientes con el tema de los vertidos, que se ven a la altura de la depuradora, y entonces pues, yo creo que en vez de una reunión que no deja de ser algo interno, aunque seamos todos los concejales, pues qué mejor que en sede plenaria, que es algo público, donde hay más gente que puede escuchar y puede saber lo que hay, porque yo creo que aquí lo que falta es información, porque muchas cosas de las que se lanzan en redes sociales no tienen ninguna base de verdad, no tienen ningún conocimiento de lo que están lanzando y no ven el trasunto, y lo digo con el corazón en la mano, pensemos lo que pensemos, de la, ¿cómo lo diría yo? Calificarlo de una manera adecuada, de la infinito daño que pueden causar. Infinito daño que pueden causar, no a mí, porque obviamente todo va, en el 99,9% va contra el alcalde, por la gestión, pero que es que de verdad, insisto, con el corazón en la mano, soy el que menos responsabilidad tiene ahí. Sobre todo la responsabilidad, bueno, a lo mejor sí por el cargo, pero culpa ninguna, y que el daño que se puede hacer a una empresa, que es la número 8 de las empresas agroalimentarias de España, de verdad lo digo que es infinito, de verdad lo digo que es infinito. El daño, no creo que ningún representante político quiera dañar a una empresa, y lo está haciendo consciente o inconscientemente, yo creo que conscientemente, por desgracia, lanzando las soflamas que lanzan en redes sociales. No lo podía imaginar, no lo podía imaginar. Estamos hablando del cierre de una empresa. Ojo, ojo. Con mentiras y con falsedades, un día sí y otro también. O sea, de verdad lo digo, En fin, dicho esto, he querido que hoy viniera un técnico del consorcio Más Medio, que son los que gestionan la depuradora a través de una empresa adjudicataria, que bueno, es una UTE de Araplaza, creo que era, y Exman, ¿no? Se llama que son los que lo gestionan. Que le explique, que hable sobre lo que hay en la depuradora, que os recuerdo que tiene como unos 13 años de funcionamiento, 13, 14 años, yo soy de alcalde 10, o sea, es algo que yo ya heredo, que ya existe, que no soy yo el que empieza con aquello. Bien, es verdad que en un principio la depuradora, pues como un cuerpo entero y sano, funciona perfectamente, y luego ya al cabo de los años pues hay una sobrecarga, y esa sobrecarga pues hace que la depuradora pues no siempre pueda asumir la carga que le llega porque se va desgastando. Que explique, y a los concejales, pues bueno, que le quieran preguntar si después de su intervención hay alguna duda, pues se permite, incluso en un momento dado, sobre todo me interesa que los concejales lo tengáis claro y que lo difundáis, en serio, lo difundáis a vuestros votantes. Bueno, Jorge, cuando quiera. Buenos días. Nada, yo voy a exponer que la planta sí que es verdad que ha habido bastante vertido, este verano en particular quizás ha sido mayor, pero es porque hay un incremento de caudal en la planta, mucha carga orgánica, y la planta no está preparada para tratar el caudal y las cargas que lleva. El origen, yo no puedo decir cuál es el origen,
calidad y cantidad de caudal que se vierte. Y si es así, esta empresa tiene el compromiso de asumir lo que corresponda según lo que vierta y las cargas. Y con eso, lo que nosotros entendemos que si necesita una ampliación de la planta, pues probablemente sea la solución para que no siga pasando. Y básicamente es eso. Si queréis algún aspecto técnico, demás, que estoy abierto a cualquier pregunta. Yo te diría una. Me está diciendo que hay solución desde la planta para solucionar el problema. Pasaría por una ampliación de la planta, claro. Y bueno, pues si Por la la- ampliación esa se hace, ¿está solucionado el problema? Si la ampliación se hace, se solucionará el problema en función del caudal que venga y la carga que venga, claro que sí. Porque no se Si puede- la empresa tiene la solución para esos vertidos, La planta se diseñó, no la empresa. Técnicamente hay una solución al caudal y la carga orgánica que viene. El tema es que la planta no está preparada para el caudal y la carga orgánica que está llegando a la planta. vale. ¿Y cuál sería qué habría que hacer para que se solucionara el problema? Ampliar la planta. Ampliar la planta. Sí. Hay que ampliar la planta, decir también, añadir a esto que hoy parece que como en paralelo, que muy bien, que mira que habla la casualidad, hay una reunión al más alto nivel en la Diputación de Cáceres, con la presidencia de la Diputación de Cáceres, el responsable máximo de Veraví, que no es Veraví, aquí lo conocemos así, pero bueno, Grupo Plucón, no sé cuánta historia, ¿vale? Y con la cara visible que tenemos, que es con Jesús, que yo tengo puesto como jefe de planta del matadero, pero bueno, hay una reunión para materializar, todo hay que decirlo, una promesa que hizo aquí el que por entonces se encargaba el diputado, en este caso era Alfonso Beltrán, era alcalde de Hernán Pérez, que vino aquí también con representantes del consorcio y tal, haciendo una promesa, además que me acuerdo que lo calculó, pedimos a Ampli entonces que nos hiciera como una valoración de lo que costaría una ampliación de la depuradora municipal y eran, dijo que unos 600.000 euros, ¿vale? Entonces, y me acuerdo que además con esa expresión dijo Alfonso, dice, bueno, 1 millón de euros, porque luego entre no sé qué historia de patatín patatá, pero sabemos lo que pasa, 1 millón de euros. O sea, está sobre la mesa y eso es lo que van a pedir el jefe de Veraví, digo, jefazo de Veraví, al presidente de la Diputación, que se materialice esa promesa de inversión tan importante de 1 millón de euros para la ampliación de la depuradora municipal. Es una solución que es un trámite también lento, que hay que expropiar, que todo lo haría la Diputación en principio, pero bueno, todas las gestiones, pero que no es de la noche a la mañana, ¿vale? Si puedo hacer el inciso, una ampliación no se puede hacer sin tener una justificación previa de los caudales que hay. Las plantas se hacen en función de la población que hay y en función de las industrias que hay. Cuando nosotros tengamos un dato real, que por eso esta semana se está instalando una estación de medición continua, como ya he mencionado, se tendrán los datos y la justificación, porque las confederaciones hidrográficas necesitan una justificación también de hacer una planta de esa dimensión. Dato ligado. La justificación es el origen del caudal. O sea, si tú no tienes una justificación del origen del caudal, tú no puedes tener ese caudal en la planta, teóricamente. De hecho, las plantas que tienen más caudal del que está autorizado, te sancionan por tener más caudal, aunque tú no seas el culpable de ese caudal. Entonces, primero tienes que tener la justificación del origen de ese caudal. Que aquí es lo que llevamos con las mediciones continuas. ¿Cómo se Sí. tiene esa justificación? Pues nosotros sabemos que esa planta va a verter 200.000 metros cúbicos al año, 300.000 metros cúbicos al año, pues la planta se dimensiona, aparte de los 2 núcleos urbanos a los que sirve, en base a ese caudal que viene la planta. No sabemos si es Veraví, por eso tenemos que medir los caudales. Para tú tener una justificación tienes que saber realmente tener datos fundados de lo que hay. Soluciones, que es lo que queremos. Y es lo que quiere el pueblo. A eso a lo Y que no nos se necesitan va, aquí, ni allí, ni al otro lado. Soluciones. se va a medir para hacerlo en función del caudal. Porque empezamos, yo no sé cómo solucionarlo. Pero vamos, que debe haber responsables para que lo solucionen. Pues que lo solucionen.
Yo quiero sacar, gracias a los vecinos del pueblo, y dice José Mari que no, que ha tenido repercusión y por eso estamos aquí. Eso que ha salido en las redes sociales ha valido para algo, pues por eso estamos, para solucionar el problema. Que te hayan atacado a ti, José Mari, igual que a mí me han atacado, seguro mucho más que a ti. Pero el pueblo ha hablado. Hay que darle una solución, lo dice claramente, hay que darle una solución. Y hoy vamos a salir y vamos a tener lo mismo que cuando hemos entrado. Lo mismo. A mí no. Eso es por encima de la dictadura. Y eso ha sido hace 2 días, por encima de la dictadura. ¿Vale? Eso es por encima de la dictadura. ¿Vale? Esto es de loco, da igual, si es que da igual, por debajo por la dictadura que por encima, si da igual, lo sabemos todos. Si es que hasta un niño sabe que no hace falta decirlo, si ya lo estamos viendo. Es que a lo mejor otra solución pasaría porque en la propia fábrica de Veravic tuviera una depuradora propia. Antes de verter a la La barra, tiene, porque la incrementen. la tiene, pero se ha quedado obsoleta y diminuta a comparación de la posición que existe ahora. Se hizo para matar a Claro, los mismos. claro, pues eso es lo que quiero Funcionaba de decir. maravilla, vertía allí a la garganta y salía Agua clara, vale. Pero pues como ya no los Ellos tenían su proceso de verter los lodos con camiones, se los llevaban y eso funcionaba bien. Ellos no han ido aumentando, se lo han concedido. Cuando se hizo la depuradora, se les concedió la concesión para verter allí. Ellos han ido aumentando, se han ido tragando todo, ellos no han ampliado nunca, pero se los Pues han entonces obligado, ellos debería de se haber han una obligado sanción. en hacer su depuradora, ampliar su depuradora, para que siguiera. Claro, claro. Entonces no recibiría tanta caca Pero que esta se depuradora. pare, que Os se digo una pare. cosa, Tiene que haber algún os digo una instrumento cosa, para poder pagar Es eso. una cosa, no nos enfoquemos solamente a la empresa esa que se montó. Es que mañana, y creo que estamos aquí en el pleno porque vamos a probar una cosa, van a crecer 2 empresas más y también van a verter aquí. A ver si es que no pueden crecer aquí las empresas. Claro. No pueden crecer porque tenemos una deuda pequeña. Entonces, lo que vamos a probar dentro de un momento, en el siguiente punto, pues vamos a tener que decir quieto, que no podemos crecer, porque no podemos verter más ahí. Pues por eso Es es el problema, necesario no que es se el materialice la propuesta que hizo la Diputación de Cáceres a través del que era por entonces el diputado competente en esta materia, hace como 3 años y pico, que se materialice, a ver qué acuerdo han llegado esta reunión, pero ya digo que hasta tanto se materialice habrá que tomar medidas Claro, de control, mientras- hacerla más exhaustiva y por parte del ayuntamiento, siempre se han abierto expedientes sancionadores, pero ellos han justificado, es decir, además aquí públicamente que se remitió a Fiscalía hace como 1 año toda la documentación que había sobre los vertidos y que en diligencias previas Fiscalía archivó porque no veía ningún tipo de delito. Entonces nos echamos todas las manos a la cabeza, digo, ¿qué pasa aquí? O sea, sinceramente, ni podemos sancionar adecuadamente, las sanciones quedan en agua de borracas, no podemos iniciar, aunque se ha iniciado el trámite para retirar la autorización, que es algo jodido, es algo muy jodido para la empresa, retirar si se reiteran, pero claro, ellos ahora mismo, pues como estoy explicando, tienen todas las de ganar. Tiene una autorización para X vertido o X. Sí. Vale. ¿Cuántas veces ha controlado el ayuntamiento ese control? ¿Cuántas veces? El control no es competencia nuestra, es del consorcio más medio, no, yo no tengo técnico. Digamos de alguna manera, para que eso valga, porque al final es lo que he dicho, es iniciar trabajo prácticamente para nada, porque ellos tienen todo el poder para defenderse también. Y está el medidor, que por fin ya se ha puesto, entonces, bueno, por ahí sí tenemos ya una base objetiva, ¿vale? De que si ellos vierten mal, pues ellos lo saben, y ya está, que lo están haciendo también. Eso no lo podía explicar. Ya está instalado lo que es el cuadro eléctrico, se está instalando lo que es la sonda y un toma muestra para que si hay algún parámetro que cumple el nivel, se toma una muestra y así se puede denunciar con una muestra. No, es que no tienen un dato objetivo de... Y a nadie se le Esas muestras hay que mandarlas a un laboratorio acreditado por la entidad
controla esa muestra? No habla nadie, hasta ahora No, quiero decir ellos que- y ellos. Quiere decir quién controla a partir de mañana cuando cojan las muestras, quién la va a controlar. Como que quien controla esa Claro, coger una botella de agua o algo, no sé. No, ¿Y cómo es? Eso es un toma muestras automático. Si pasa un parámetro, Ya te ha pasado una se vez. llenan las botellas. A nosotros nos llega una alarma de que ahí había una toma de muestra y se envía para la fuente. Cantidad y calidad. Porque cuando viene sin avisar, por ejemplo, la Confederación, el Seprona, viene si se reduce, se avisa y toman muestras, hacen su cadena de custodia, unas veces mejor, otras veces peor, es algo en lo que nos hemos defendido desde el ayuntamiento en el tema ese, porque no siempre la cadena de custodia consideramos que ha sido adecuada, se toma a deshora, de aquella manera, donde yo he estado presente en alguna de esas tomas, y bueno, no estoy yo, bueno, en eso no hemos basado en una de las sanciones que han puesto, que de momento están mal. El problema, perdona, José María, es que se toma la muestra no en la red de alcantarillado municipal, que es donde vierte la industria. Ya en el vertido. A la salida de la depuradora. Ya, Obviamente, la denuncia llega a nosotros, no la denuncia. Pero más arriba tenemos el mismo problema. Que Ángel lo sabe igual que yo. Entonces lo que hay que obligar, pero más arriba, ¿dónde está? pues un arroyo que viene vertido de la depuradora, que es por donde decía tu hermano, que seguramente que antes salía muy bien el agua, pero Ángel y yo, que estamos por allí prácticamente todos los días, lo vemos. Entonces, si más arriba tenemos el mismo problema, hay que obligar a esa empresa que a la depuradora de ellos la amplíen o la arreglen o hagan lo que Pero sea. si está canalizado todo, No. Ahí hay un arroyo. A veces Ahí hay un arroyo. Ahí no se aporta, ¿verdad? Vamos, Ahí hay un arroyo que vierte agua de los pollos. vamos. Hay una foto que yo he echado hace un par de días y aquí la hace María, la ha visto el técnico, la han visto dos personas más, no ha salido a la luz pública porque no debe de salir, creo ahora, y está por encima de la red. Todos sabemos que el arroyo ese vierte a la garganta. Ese arroyo se vertió la depuradora que en su día funcionaba de Belaví, pero ahora ya no tiene motivo para verter allí. No tiene motivo, ¿no? Yo creo que allí no tiene motivo porque lo puede canalizar a la depuradora. Pues ya está, por eso por ahí no se vierte. Eso está. Publique usted quiénes son los responsables. Las sanciones que Pero se le han a mí puesto sí, hasta ahora, ¿las ha pagado? ¿Perdona? Se le han puesto ahora, hasta ahora, se le han sancionado a Veracruz, ¿no? Por lo del exceso de vertidos. ¿Han pagado esas sanciones? Lo que hay con Veradía está al día todo. De momento está al día. Con el consorcio es otro cantar. Las sanciones Lo le que han se le puesto- ha impuesto han pagado. Ahora mismo está bien, está al día. Pero luego hay otros pagos por uso de la depuradora que se tiene que poner al día con más millón. ¿Las paga el ayuntamiento o las paga alguien? Las denuncias las pone al ayuntamiento porque, como tú has dicho antes, está en término municipal de Cuaco. Recordar que la depuradora es de uso de Alta Nueva de la Vera, de Cuaco de Yute y de Benaví también, claro. Eso está así acordado, ¿vale? O sea que Si a nosotros nos han hecho una denuncia a la Seprona, ¿quién paga esa denuncia? el ayuntamiento, y luego se lo repercutimos a Benaví, sí, está claro que sí, bueno, ¿Pero así ha sido alguna vez? sí, así ha sido siempre. Se ha puesto el medidor a Belaví, a la empresa Belaví. No es fácil poner un medidor de salida de aguas residuales a Cuaco y otro a la nueva para saber el grado de responsabilidad de cada uno. Claro. Para decir que se hace en función de protección. Sí, eso es así, así es. Claro, el cálculo se hace así. Si hay industria, también se tiene en cuenta. Allí saben Y de hecho, lo que ven, lo que quiere se cada calcula uno. la industria porque es una industria que tiene un vertido importante. ¿no? La propia autorización menciona la industria y va a un caudal específico. Tenemos que estar coordinados, Diputación, Consorcio, Veradí, por supuesto, y el Ayuntamiento, y que no vierta más de lo establecido, y si no, ahora ya, si tenemos medidores objetivamente, vamos a saber qué caudal vierte y podemos emprender las responsabilidades correspondientes. Igual, me gusta saber Cada trimestre nos mandan informe de
informes que tenemos que remitir a la Confederación Hidrográfica del Tajo y también al ayuntamiento vecino de El paso es esperar la reunión que tienen hoy a ver qué solución nos dan ellos. Porque nosotros aquí no somos capaces de dar ninguna solución. No estoy de acuerdo porque mientras Sí, tanto, pero que que no no te, puede hacer algo. una cosa que no esté de acuerdo, otra cosa que pase así, real. Porque él es un técnico que no ha dado una explicación. Pero solución no nos va a dar ninguna. Bueno, sí, la reunión que tienen ellos manteniendo, que es ampliar la depuradora. Ya está. Es conseguir que se amplíe la depuradora y se acabe el problema. Ya está. Ahora, eso va a tardar. Está clarísimo. Eso no va a ser el dentro de un mes. Acordaros que eso va a tardar años. En la ordenanza de Cuaco pone que las sanciones que pueden interponerse al incumplimiento de los vertidos, del exceso de vertido o de algunos tipos de infracciones que aparecen en la ordenanza, que sigo añadiendo que animo a que se la lean los señores concejales, es que se puede poner una sanción de hasta 3.000 euros, algo ridículo para una empresa de ese calado. Y dos medidas más, que son la retirada temporal de la autorización de vertido y la retirada definitiva de la autorización de vertido. Esas se hacen públicas. ¿Vale? Esas son las medidas que pone la ordenanza municipal. Es verdad.